Hola a todos, soy el profe Eduardo Bodnar, presentándoles nuevamente esta dinámica de clase remota a través de estos videos. El trabajo lo venimos haciendo en conjunto con la profesora Flavia Vilar, así que para todos los interesados, además de los alumnos de nuestras escuelas, ponemos a disposición material de apuntes y por supuesto esta guía de conocimientos siguiendo lo que habíamos hablado la vez anterior, los conocimientos adquiridos que provienen de tres aspectos de la formación, que son el inicial o específico, que es esto que están realizando todos los aspirantes a guardavidas, la ocupacional y de perfeccionamiento, y lo que adquirimos en el espacio laboral una vez que comenzamos a desarrollar la profesión. Respecto a la formación inicial específica, nosotros vamos a ver que consta de actividades prácticas y actividades teóricas. Todas estas actividades provienen del diseño curricular expreso en la resolución 1644. Ahí vamos a poder apreciar que las actividades prácticas están divididas en diversas materias como la preparación física, natación e incluso primeros auxilios, RCP, etc. Y son las materias que en estos momentos no se pueden estar cursando y nos estamos centrando más en la actividad teórica. Necesitamos todos estos recursos teóricos para, a la hora de ir a los entrenamientos prácticos, estar a la altura de las circunstancias, o mejor preparados también. Es esta formación la que, con estos contenidos de base, nos va a sustentar después el desarrollo de los años venideros y las otras actividades de capacitación. Por supuesto que estos contenidos de base en cada una de las escuelas intentan desarrollarse con la mayor cantidad de herramientas posibles. Todos los docentes van a intentar llevar todas las herramientas que se puedan y desarrollar todos los temas al máximo posible, para que una vez recibido el guardavidas empiece a buscar su camino y haga otro tipo de capacitaciones como las de perfeccionamiento que se hacen en los últimos tiempos, desde practicar salvamento deportivo, hacer otros cursos anexos como los de buceo, de timonel, de navegación, etcétera, y después aplicarlos también en el espacio laboral, y ahí es donde también vamos a estar trabajando mucho en simulacros, no solamente en entrenamiento, sino en simulacros que tengan que ver con el lugar, hábitos de ese espacio laboral, y ahí es donde cada guardavidas conoce su lugar de desempeño y se va haciendo un especialista. Por eso es que después es el guardavidas de ese lugar el que puede adecuar algún protocolo o sugerirlo. Nosotros vamos a comenzar desde lo más elemental. Desde estas charlas vamos a tratar de ir orientándonos. Hablamos de elemental y hablamos de los elementos de la naturaleza. Por eso tratamos de dividir algunas cosas para que les resulten sencillos de asimilar, y arrancaríamos, si bien hablamos de aire, agua, tierra y fuego, vamos a empezar con el tema del aire, la composición del aire atmosférico. Mucha gente piensa que el oxígeno es solamente parte del aire, pero el aire está compuesto por alrededor de un 21% de oxígeno. La mayor cantidad, el mayor porcentaje, como podrán ver en el gráfico, es del nitrógeno. Para aquellos que no le habían prestado atención, el dióxido de carbono y otros gases son apenas un pequeño porcentaje, un 0,9%. Todo ese aire que compone el aire atmosférico rodea nuestro planeta, y es esa capa de aire atmosférico la que genera una presión sobre todas las cosas que tenemos sobre la superficie terrestre. Podríamos decir que medimos con esa columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas a nivel del mar una relativa presión que nos servirá para tener en cuenta que es una atmósfera, la unidad atmósfera,
una atmósfera la que se aplica sobre nuestras cabezas a nivel del mar. Si nosotros nos sumergimos en el agua, bueno, esa presión aumentará por la columna de agua que tengamos encima. O sea que una persona que está sumergida va a tener una presión atmosférica que corresponde a la columna de aire y una columna de agua que también lo va a estar presionando. En ese caso, como ustedes ven, una persona que se sumerge 10 metros, por ejemplo, va a recibir una presión absoluta, se llamaría ahí, de 2 atmósferas. ¿Por qué? Porque la presión absoluta sería la conjunción de la presión relativa, o sea, la hidrostática, perdón, la presión del agua, más la atmosférica. Se entiende que cada 10 metros que uno se sumerge, la presión aumentaría una atmósfera. A nivel del mar vamos a tener una atmósfera de presión de la presión atmosférica. Y por cada 10 metros que uno se sumerja, aumentará una atmósfera por la columna de agua que tendremos encima. Ahí van a poder ver las unidades que se utilizan para medirlas, el bar como unidad de presión internacional y como un bar corresponde a una atmósfera. Entonces la presión a nivel del mar va a ser de una atmósfera correspondiendo al aire que tenemos sobre nuestra cabeza. Y después también en el gráfico se puede observar que cada 10 metros aumenta una atmósfera la presión, pero los volúmenes, por eso el gráfico del globo, el volumen cada 10 metros se va comprimiendo. O sea que nosotros nos podemos sumergir libremente y vamos a recibir la presión del agua alrededor, según lo que nos podamos sumergir. Vamos a recibir mucha más presión si nos sumergimos, por ejemplo, con un equipo autónomo, porque vamos a conseguir descender mucho más. Esto quiere decir que si tomamos como referencia esos globos de ejemplos, vamos a entender que un modelo de nuestros pulmones, representándolo con un globo, sufriría ese tipo de presión. Quien esté sin equipo autónomo obviamente va a hacer un buceo menos profundo y sus pulmones no van a estar tan presionados. Fíjense que las leyes que se utilizan aquí, fundamentales, son las de la ley de Boyle-Mariotte. Van a ver que está hablando de la presión y del volumen, para no confundir a los que se enredan con la física. Entonces, fíjense el gráfico, qué sencillo como se ve. Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. Y cuando disminuye la presión, el volumen aumenta. Es simplemente eso. Si aumenta la presión, el volumen disminuye. Es un poquito lo que se veía con los globos, ¿no? Cuando se sumergía y aumentaba la presión, el volumen disminuía. Y la otra ley que se utiliza es la ley de Henry, que habla de la ley de la solubilidad de los gases en los líquidos, que a mayor presión va a haber mayor partículas de gas que se van a disolver en él. Entonces ahí ven la ley de Boyle-Mariotte con el ejemplo del globito y en la ley de Henry estos dos gráficos que muestran que a menor presión menos gas diluido y a mayor presión mayor cantidad de gas diluido en ese líquido. Es simplemente esto para que en esos gráficos los ven bien. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para tener en cuenta que puede, como dice ahí, puede haber algún tipo de lesión por la presión que afecta al cuerpo cuando uno se sumerge. Decimos que con un equipo básico uno se va a sumergir por ahí menos, no va a tener tanto daño y puede pasar o no con un equipo autónomo si conseguimos más profundidad, pero en realidad es prestarle atención a lo que hacemos. ¿Qué es lo que sufren? Son las cavidades aéreas, principalmente oídos, senos paranasales y pulmones. Esto que decíamos que se llaman barotraumas, cuando hablamos del oído, fíjense que hay un canal auditivo que nos comunica el exterior con la membrana timpánica, una columna de agua que ingresa por ese canal auditivo, presiona la membrana timpánica que nos aísla del medio externo. Vamos a tener en el oído medio también
otra cavidad aérea. Va a haber aire desde el otro lado, ahí en el oído medio. Y si hay mucha presión desde fuera, obviamente que puede lesionar la membrana timpánica. Para eso es que hay que compensar y tratar de que el aire entre a través de la trompa de Eustaquio y se equipare y se nivele. ¿Cómo entra el aire por la trompa de Eustaquio para llegar al oído medio y nivelarlo? Bueno, a través de la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es una acción que se realiza pinzando la nariz y soplando, entonces el aire va a ir ahí al oído medio y va a equilibrar las presiones en ese lugar. También se pueden utilizar las estrategias de masticar, mover un poco el maxilar, como la deglución de la saliva. Eso va a desbloquear, va a nivelar las presiones del oído externo y el oído medio. Con los barotraumas que se pueden provocar en senos paranasales, no es tan preocupante, simplemente se recomienda cuando alguien está muy congestionado o con sinusitis de que no se sumerja demasiado o que no bucee en algún caso, incluso con equipos de buceo completos. Lo que sí puede pasar es, si uno no tiene experiencia, es que el visor o la máscara que uno utilice genere una especie de ventosa, de vacío por compresión y genere algún tipo de derrame por no prestar atención a que está comprimiéndose, y esto se libera con facilidad soltando aire por la nariz y nivelando la presión. Y lo más complejo sería cuando estamos hablando de alguna lesión pulmonar o bronquial por una compresión, que en estos casos nosotros lo que decimos es que hay que prestarle más atención a la apnea que uno hace desde superficie buscando muchos metros. Cuando es a pocos metros, acá nosotros les marcamos en menos de 10 metros, es difícil que ocurra esto, pero si uno se sumerge haciendo apnea, que esto puede suceder con los que compiten en apnea, muchas veces puede haber hasta sangre porque se colapsan los alvéolos. Y ahí nosotros les dejamos un link para que sigan, para los que quieran profundizar un poco más en el tema y entender de qué se trata, pero es básicamente esto lo que sucede con las lesiones y cómo las podemos prevenir. Decimos que el buceo es seguro, pero hay que seguir los lineamientos adecuados. Si uno sigue las pautas que se dan, si hace todo como corresponde, no tiene que haber problema. Y está bueno saber que el guardavidas en los últimos años está cerca de mucha gente que hace buceo en las piscinas, en distintos ámbitos naturales, y tiene que saber si hay un accidente, a qué se puede deber esto, y tendremos que estar preparados para actuar. Entonces, meternos en este tema sabiendo que está bueno practicarlo también. ¿Qué se necesita como equipo básico? Aletas, una máscara y un snorkel. Las aletas hay de distintos tipos, de muchos tipos. Acá mostramos dos modelos, uno que tiene talón y otro suelto que se usa con una bota. Y los elementos los hay muchos, pero hay que seleccionarlos de acuerdo a lo que uno vaya a realizar. Esto se va a desarrollar también. La idea es que todos practiquen, que entrenen con estos elementos y que vayan descubriendo sus bondades. Para todo el que quiera apunte referido a esto, ahí está nuevamente mi correo electrónico, pueden solicitarlo. Vamos a tener apuntes que corresponden a esto y algunas ampliaciones más. Gracias por la atención, nos vemos en el próximo video.